Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. A finales de los años 60, 4 chavales de Birmingham se juntaron y empezaron a desarrollar un sonido diferente a lo que sonaba por aquella época. Estamos hablando de una época en la que sobre todo pues primaba el flower power, la música hippie, la psicodelia, y de repente estos 4 chavales descubren una forma de hacer música con riffs oscuros, con ritmos pesados, con quintas bemoles, que luego veremos lo que es, y empezaron a desarrollar los inicios del heavy metal. Estamos hablando de Black Sabbath. En especiales anteriores nos hemos centrado en, pues, por ejemplo, en el Sgt. Pepper's de los Beatles, en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd o en el A Night of the Opera de Queen. Y hoy hemos traído un disco un poco diferente, que marcó también época porque supuso el inicio de muchas cosas, no solo de un género, sino también de una forma de hacer música que abrió las puertas a muchas bandas de la época. Hoy vamos a hablar del disco Paranoid, de 1970, y que marca un poco el punto de inflexión de una banda, Black Sabbath, que en el mismo año sacó 2 discos. Y para realizar este viaje tan fantástico y tan turbulento a través de quintas bemoles, música que suena así como muy satárica y da mucho miedo, de cine de terror, de unos hippies que se autodenominaban hacemos música por amor, pero sonaban al puto demonio, tenemos acompañándonos hoy a alguien que ya nos ha acompañado en otros especiales dedicados a música, aunque en el futuro seguramente acabe colaborando en otro tipo de temáticas. Estuvimos hablando de guitarristas con mala suerte, estuvimos hablando del Dark Side of the Moon, y hoy nos encontramos para hablar de este disco Paranoid, que yo sé que es un disco y una banda que le gusta bastante. Estamos hablando de Joan Aparicio. ¿Cómo estás, Joan? Hola, ¿qué tal? Yo he olido a heavy metal y he dicho, venga, va, zambullámonos en ello. Porque me las puedo dar muy de guays, de fusionero, o de que me guste el country, me gusta el country. Todo el otro día hablaremos de eso. O del jazz o lo que sea, ¿no? Pero yo empecé con esto, pues como todos un poco, ¿no? Con el heavy metal. Con Metallica, con Iron Maiden. Y cuando bufeas un poco en el tema, pues bueno, te vas hacia atrás, y te encuentras, te topas de frente con Black Sabbath, ¿no? Que son los originadores de todo este rollo, ¿no? No solo musicalmente y sonido, sino también estéticamente, ¿no? Además, es interesante que no solo crearon la corriente del heavy metal, influenciaron de una forma patente en el heavy metal, en la creación del heavy metal, sino también, pues bueno, tuvieron mucho que ver en otras corrientes, ¿no? El grunge, Nirvana, por ejemplo, que pegaron el petardazo, le deben muchísimo a Black Sabbath, además es declarado. Stoner. El Stoner Rock, toda la corriente del Stoner Rock, que es un movimiento en un principio minoritario, pero luego pues que luego se dio a conocer bastante, ¿no? Con Kyuss, con Electric Wizard y con toda esta gente, con Cathedral también. Todo este rollo Doomy tiene mucho que ver Black Sabbath con ellos. Y hay un montón de grupos que directamente han sido influenciados por Black Sabbath, ¿no? Principalmente en el heavy metal, pero también en otros estilos. No queremos decir tampoco que Black Sabbath sea como el foco de origen del heavy metal, pero casi. Pero casi. No, en absoluto. Casi. Sí, hay por ahí otras referencias, como puede ser, por ejemplo, el famoso Helter Skelter de los Beatles, que también se indica o se dice que es... Eso seguro que lo ha dicho un fan de los Beatles, seguramente. No, pero si escuchas la canción Helter Skelter, tiene un elemento ahí muy agresivo que es parte de la esencia del heavy metal. Sí, desde luego, pero también están Led Zeppelin. Claro, Led Zeppelin, también está Deep Purple, también, que tiene un elemento ahí de metalero. También están pues, los inicios de Jethro Tull. En la época, bandas como Black Sabbath había poquitas. Es que ese es el tema. Es que lo que vamos a ver es que, precisamente lo que comentaba en la introducción, que estamos en un ambiente... A ver, en 1970, que es cuando sale este disco, que es su segundo disco, había salido, por ejemplo, el 3 de Led Zeppelin. Sí, que de hecho no es tan agresivo, sino que se centra un poco más en la world music, ¿no? El 3 de Led Zeppelin. Pero bueno, a ver, sonido parecido a Black Sabbath. Es que eran únicos, ¿eh? En esa época eran únicos. Eran únicos, sí que es verdad que bueno, que tiene una forma de mezclar la psicodelia y el blues.
Pero así, a bote pronto, a mí que vengan a la mente grupos de una pesadez como de un sonido tan denso como Black Sabbath, pues había muy poquitos. Mountain, que hemos hablado alguna vez ya de ellos. Mountain, es verdad, sí. Pero era otro rollo también, ¿eh? Era otro rollo, era un rollo más rockero. Sí. Y bueno, y también un grupo olvidado, pero que tiene también algo que ver en el nacimiento del heavy metal, son Blue Cheer, que tienen un disco que se llama Vincebus Eruptum, que bueno, que también sienta un poco las bases de ese sonido. Pero desde luego la importancia capital se la lleva Black Sabbath. Es que por hacer un poco de contexto, en este año, en 1970, salió el Let It Be de los Beatles, por ejemplo, el Morrison Hotel de los Doors, salió el Deep Purple in Rock, que era cuando Deep Purple ya empezaba a crear su sonido característico, que acabaría desembocando en el Machine Head, que llegaría un par de años después. Pero digamos que es que nadie estaba haciendo lo que estaba haciendo Black Sabbath. Yo lo veo como en su época, puesto en contexto, Black Sabbath era muy extremo. A todos los niveles, ¿eh? Exacto, a todos los niveles. Visualmente, musicalmente. Exacto. Entonces quizá, pues bueno, es una forma. Tenía el impacto que pudo tener, pues yo qué sé. Quizá es mucho decir, ¿no? Pero era un extremo parecido al que luego sería pues el death metal o luego sería el black metal, ¿no? Era, digamos, la parte oscura de la música. Abiertamente oscura de la música. ¿Sabes? Con esa intención. Y de ahí, pues bueno, de la importancia que tiene Black Sabbath y que se le debe dar, y que se le debe reconocer. Es que de hecho Black Sabbath no deja de ser una concatenación de diferentes elementos que desembocaron en la creación de ese sonido característico de la banda, porque nos tenemos que remontar a los años 40, en plena posguerra. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y tenemos que ir a Birmingham. Birmingham, que es un sitio así como muy adusto, muy gris, oscuro, gris, industrial, efectivamente. ¿Sabes? Poco amigable, con charcos negros y niños que trabajan en turno en la fábrica y esas cosas. Ahora seguro que es más bonito, ¿eh? Tendrán parques y carriles bici. Sí. Pero curiosamente los 4 miembros de la banda, los 4 miembros de Black Sabbath, eran de Aston, que era un suburbio de Birmingham. Entonces estamos hablando de un sitio que ya era de por sí gris y ellos vivían en un suburbio. O sea, que os podéis imaginar el tipo de ambiente en el que crecieron. No era bonito, no tiene pinta de ser muy agradable. Es más, Tony Iommi, que es el guitarrista de la banda, que igual a veces decimos Iommi. Esto depende, es como Mike Mignola o Mike Mignola. Pues claro, depende de cómo nos dé, pues lo diremos de una forma u otra. Hemos crecido, somos así, ya pedimos disculpas de antemano. Claro, nos lo daban todo doblado, entonces tampoco todos los documentales estaban doblados y todos tienen la misma voz. Entonces los doblaba el mismo tío y si lo hubiéramos visto en original, pues no pronunciaríamos bien en inglés. Tanto Ozzy Osbourne, que ese seguro que le conocéis porque se ha convertido en un personaje bastante mediático, y Tony Iommi iban al mismo colegio. O sea que estamos hablando de que todos crecieron más o menos en el mismo ambiente de mierda. O sea, porque era literalmente de mierda. Y eso en el fondo también se ve reflejado en la música. De hecho, exacto, ese feísmo se traslada, esa gris, ese rollo se traslada a la música. Claro. A la música que hicieron ellos. Claro. Bueno, nos vamos a 1968. Vamos a empezar ya contando un poco la historia de Black Sabbath. Lo primero de todo, ya hemos mencionado a 2 miembros de la banda, vamos a mencionar a los otros 2. El otro es el batería Bill Ward y el bajista Giselle Butler, ¿vale? Entonces, contando con Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Giselle Butler y Bill Ward. Digo lo de los nombres porque en el caso de Black Sabbath es un grupo que ha escuchado mucha gente, pero que a pesar de ser mediático, sobre todo por Ozzy Osbourne, vamos a decirlo, porque es así de triste. Por Sharon Osbourne, más que por Ozzy Osbourne, ¿no? Bueno, es Ozzy Osbourne es una operación de marketing. De Sharon Osbourne, sí, efectivamente. La mujer de Ozzy Osbourne es la verdadera... artífice del personaje. Sí. Exactamente, es que es así, es así de bestia. Es como un Melendi, pero del heavy metal. Ozzy Osbourne. Con todos mis respetos, ojo, respeto. Ozzy Osbourne. Que ha vendido más que Black Sabbath, por cierto, Ozzy Osbourne, pero bueno. Lo petó, pero astronómicamente. Y sin saber cantar. Pero ahí está. Ahí lo tienes. Está. Y va a enterrar a todos Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, en el caso de Ozzy Osbourne, es como el de Keith Richards, ¿no? Yo creo que todo lo que se ha metido se contrarresta entre sí. Y entonces, joder, es que imagínate. El pobre Ronnie James Dio murió, un tío que no bebía, que no se drogaba, y murió recientemente, ¿no? Y era un tío sano, ¿no? Y que además cantaba bien, ¿sabes? Qué ingrato es el destino, ¿eh? Qué ingrato es el destino, ¿no? Qué mal fario, ¿no? O sea, tú te lo curras y luego resulta que Ozzy Osbourne, pues con todo lo que ha sido él, con todo lo gambitero que era,
con todo lo drogadicto, drogainómano que era. Ahí lo tienes. Le han dado un par de jamacucos, Pero vamos, que pero ahí lo tienes tirando, sí, con su show en la tele, con su... Sí. Oye, Ronnie James Dio era un cantante muy bueno, ya ha sonado alguna vez en el descampado, que se llevaba a matar con Ozzy, que esa es otra historia. O sea, se llevaban a matar entre los dos, no sabemos muy bien por qué, pero se llevaban a matar. O sea, se puteaban entre ellos bastante. Pero fíjate la importancia capital de Black Sabbath. La importancia capital de Black Sabbath, que su cantante es el instigador del gesto de los cuernos del heavy metal. Ronnie James Dio, es verdad, es el instigador de la señal de los... Sí, creo que era porque su abuela o su tía lo utilizaba, algo así, y a partir de entonces se tomó como una especie de símbolo del heavy metal, lo de los cuernos. Efectivamente. Que él decía que no tenía nada de satánico, pero bueno, eso... Pero vendía. Es que tenemos que decir que, claro, Black Sabbath, creo que Ozzy Osbourne estuvo hasta el 78-79, no sé el año exacto. Sí. Y lo que hay que tener en cuenta es que después de Ozzy Osbourne empezaron a pasar cantantes. Sí, es como se convirtió en una especie de orquesta que cogieran a todo el que quisiera, supongo. Porque por ahí ha pasado, Sí. y corrígeme si me equivoco, pero en Black Sabbath ha estado. Sí. Te lo voy a decir de memoria, sin mirar la Wikipedia y si no te fíes de la Wikipedia, sobre todo, que puede ser mentira. Ha estado Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, Ian Gillan, Sí. de Deep Purple en el Born Again, que tiene una portada feísima. El disco no está mal. Qué fea es esa portada, ¿eh? Qué fea es. Es un recién nacido pintado de rojo. Con qué cuernos. mal, qué mal. Con cuernos amarillos. Sí. Es como que la hicieron así en dos patadas. Ha estado Glenn Hughes, otro que sí. estuvo en Deep Purple. Que cuando estuvo Glenn Hughes ni se atrevieron a llamarle Black Sabbath. Creo que se llamaba Seven Star, ¿no? Featuring Sí. Tony Iommi y Glenn Hughes. Eso es. No tuvieron el atrevimiento. Ha estado... Hizo unas sustituciones de verano en algún que otro concierto Rob Halford de los Judas Priest. Y ha estado también el bueno de Tony Martin. Que Tony Martin, creo que ahí sí que me vas a tener que corregir si me equivoco o digo alguna burrada, Sergio. Pero Tony Martin estuvo en Black Sabbath, creo que es el cantante que más ha estado. Es en el Black cantante que Sabbath. más ha estado en dos etapas diferentes, efectivamente. Exacto. Es como el segundo plato. Cuando se les iba a alguien, le decía, bueno, vamos a llamar a Tony Martin. Oye, Tony, ¿tienes algo que hacer? Que tenemos bolo. Y decía, bueno, vale. Yo tengo que decir que es de Pero- mis etapas favoritas, es la de Tony Martin, el Headless Cross y el Tear. Para mí esos discos son... Esos son muy Son buenos. Son memorables. muy ochentas, pero con un sonido Black Sí, Sabbath con así. Cozy Powell a la batería y Neil Murray al bajo. Exacto. Y Discazos. con mucha reverb. Con Con mucha ese- reverb, y muchos platos. Y Cozy Powell tocando todo el rato los platos. Eso es. Pero aún así, eso. Tony Martin es el que nunca... nadie se acuerda que estuvo, nadie lo menta como cantante de Black Sabbath. Todo el mundo dice, pues Ozzy Osbourne y Ronnie James Dio, ¿no? Sí, Pero Tony Martin es el que ha estado más tiempo. es el que ha estado más tiempo, efectivamente. Sí, sí. Y añado dos a tu lista, Venga, va, sorpréndeme. Ray Gillen y Dave Walker. Creo que fue la grabación del Never Say Die, creo que estuvo por esa época. Que Ozzy Osbourne, cuando iban a empezar a grabar el disco, dijo que no grababa el disco y se fue. Y los dejó tirados. Entonces metieron a este tío y creo que llegó a dar algún bolo con ellos, ¿eh? Dave Walker, que era un amigo de Tony Iommi. Y luego volvió Ozzy y acabaron de grabar el disco, pero es... Fue cantante de Black Sabbath y hay que... Porque claro, tú esto lo miras pues, En la Wikipedia, no te fíes de la Wikipedia. tú lo miras Esto es mentira. y hay un listado de cantantes, pero nunca señalan a Dave Walker. Y Dave Walker sí estuvo ahí. Sí. Entonces, qué mejor momento que este para mencionarlo. Joder. Bueno, estábamos hablando de la formación de Black Sabbath. Claro, estábamos hablando de la que ya hemos dicho que son Iommi, Butler, Ward y Osbourne, ¿vale? Son esos cuatro. Entonces, para entender un poco lo que comentábamos antes, ya hemos hablado de Birmingham, que era ese ambiente así gris, y nos tenemos que remontar a 1968, que es cuando la banda Mythology, que es donde estaban tocando Tony Iommi y Bill Ward, recordamos, guitarrista y batería de la banda, pues dejan de formar parte de ese grupo y deciden pues hacer otro grupo. Entonces contactan con Geezer Butler, que era bajista, y con un cantante muy particular. Es un caso parecido, esto me adelanto, ¿no? Pero es un caso parecido al guitarrista de Motorhead. Sí, El guitarrista de Motorhead, a Fraser Clark, él no entró en Motorhead por su técnica, ni por ser el más veloz, ni por ser el más bueno, ni nada. Era porque el que tenía el ampli más gordo y hacía más ruido. En el caso de Ozzy, sí, es verdad, tenía un Marshall muy grande. En el caso de Ozzy, pues precisamente es que tenía equipo propio. Y eso, claro, evitaba tener que hacer más inversión. Porque ya sabes lo que pasa con los cantantes. Tú, Sergio, has estado en grupos, igual que yo. sí. ¿Sabes? Y sabes lo que pasa.
Que tú, pues bueno, el batería se tiene que comprar su batería, su set de batería, sus platos, sus palos, sus tal. Los bajistas os tenéis que comprar, bajistas multiinstrumentistas, os tenéis que comprar vuestro bajo, vuestra línea, vuestro amplio. Los guitarristas nos gastamos infinito más uno de pasta en pedalitos y amplificadores y guitarras, pero los cantantes vienen con las manos en los bolsillos y tú le dices, no traes nada. No. Y te dicen, no, yo canto. Tenéis micro, ¿no? Y claro, siempre hay alguien que tiene un micro, ¿no? Esa frase me ha gustado. Siempre hay alguien que tiene un micro. Sí, efectivamente. Sí, siempre hay un SM58 por ahí, ¿sabes? O Sí. alguien que... Pero claro, ostras. Claro, es que mi instrumento es la voz. Ya, pero la voz necesita ser amplificada. Te estás cebando mucho con eso. Me estoy cebando con el tema de los cantantes. Entonces, claro, tenemos a los 4 miembros que se juntan y entonces pues ya forman lo que es Black Sabbath. No, No con este nombre. no. De hecho, lo que hacen es formar una especie de banda de blues. Yo me imagino que harían versiones con un nombre pues como un poco evidente. ¿Cuál es ese nombre, Joan? Polka Tulk Blues Band. Es largo, ¿eh? El Polka Tulk lo sacaron de una compañía textil Sí. de ropa y les parecería muy gracioso, supongo, ¿no? Sí. Porque desde luego no duraron mucho con este nombre, pero también la formación era diferente, ¿no? Era una banda de blues y tenían, además, no estaban solo Tony Iommi, sino que también tenían a un guitarrista Que tocaba el slide. que tocaba el slide. El slide es ese tubito de hierro o cristal que tocaba Dwayne Allman de los Allman Brothers, por ejemplo, que tocaba Ray Cooder, que no está muerto todavía Ray Cooder. Y luego un saxofonista también. Sí, exacto, que le daba el toque blues jazzy que bueno, que es lo que vendía, ¿no? Supongo que también buscaban un poco, pues bueno, pues poder vivir de ello, ¿no? Y eso requería, pues bueno, pues tener una formación acorde, ¿no? Que pudiera tocar en el máximo sitios posibles. Deciden acortar el nombre porque lo de Blues Band, pues me imagino que era un poco lastre también. Sobre todo porque estamos hablando de una época en la que la creatividad estaba en el aire. Es decir, finales de los 60, no solo estaba por la psicodelia, Claro. estaba... De hecho, la psicodelia y el blues son partes esenciales del sonido, tanto del proto heavy metal que hacían Black Sabbath y las bandas también nombradas, ¿no? de esa época, como en el caso particular de Black Sabbath, fue un componente importante, ¿no? El sonido, tanto la mezcla de la psicodelia y el blues. Pues es lo que pasa siempre, ¿no? Las bandas que se salen un poco de la norma, que no hacen la corriente, o sea, que no hacen lo que está de moda o lo que mezclan un poco, ¿no? Que donde hay fusión normalmente sale algo nuevo, ¿no? Y ese fue el caso de Black Sabbath. Yo me imagino que tenían ciertas ideas y también la ingesta de drogas también haría su trabajo en aquella época. Seguro que ayudó. Y dijeron, oye, lo de Blues Band como que nos sobra. Y dijeron, bueno, pues igual nos sobra, sí. Pero un nombre con un poco punch, de todas Sí, formas. Polka Tulk. Se quedó el grupo Polka como Tulk. Polka Tulk al desprenderse de la parte de Blues Band, Polka Tulk. Pero bueno, la banda tampoco llegó a mucho más porque 2 de los miembros, en este caso podréis imaginar cuáles dejaron la banda, porque es muy sencillo. Fueron el guitarrista Jimmy Phillips, que era el guitarrista slide, y luego también el saxofonista, que era Alan Clark, que también dejó la banda. Entonces, pues, ¿cómo nos llamamos ahora? Porque lo de Polka Tulk no acaba de funcionar muy bien. ¿Qué nombre nos ponemos ahora? Pues vamos a buscar así algo bonito, algo que tenga poder, Hippismo. algo que sea muy hippie. Muy hippie, porque de hecho eran hippies. Claro, es la época del hippismo, del flower Es la power. época del flower power y todas estas cosas, sí. Entonces se llaman Earth. A secas. Earth. De hecho, durante esta época, Tony Iommi deja brevemente Black Sabbath, Earth Sí. en este caso. Y para meterse en otra banda capital también en el Bueno, la historia de la música directamente, ¿eh? en la historia Sí, de la sí, música. no te que, cortes. joder, O sea. o sea, le podemos. El rock debería enseñarse, el rock progresivo debería enseñarse en las escuelas. Pues, o sea, que esto está al mismo nivel que Mozart. No problema. Deja Earth. Tony del Hearth y estuvo durante un tiempo en Jethro Tull. Jethro Tull, la banda de Ian De Anderson. Ian Anderson, efectivamente. Que también era una banda que en sus inicios era bluesy, era muy también enraizada en el blues. De hecho, desde el primer disco, Stand Up, que es pues abiertamente bluesero, aunque también tiene ese componente. Folky, sí. Tony Iommi no estaba del todo a gusto en la banda porque veía que era todo como muy profesional, no le gustaba sentirse como un empleado más, como si fuera una especie de oficinista. Entonces deja Jethro Tull, a pesar de que la banda Jethro Tull tenía bastante proyección, pero dicen, no me interesa esto, prefiero juntarme otra vez con Bill Ward, Geezer Butler y Ozzy Osbourne y vamos a intentar hacer un grupo en condiciones, ¿eh? Entonces, lo bueno que trae de esa experiencia con Jethro Tull
en cierto modo es lo que le echó para atrás de Jethro Tull, que es decir, a ver, tenemos un objetivo, queremos llegar a algo, tenemos que tener disciplina, tenemos que ensayar, tenemos que cuidar la imagen de la banda, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que se ponen a girar por Inglaterra y de repente una noche, en un bar perdido de una carretera de Inglaterra, de repente alguien les dice, anda, sois los Earth. Y dicen ellos, sí, somos los Earth. Pues estuviste aquí hace 2 semanas, ¿no? No, No eran los mismos. no estuvimos aquí hace 2 semanas, ¿qué estás diciendo? Sí, sí. Pues no, este del bigote no estaba, ¿eh? No... ¿Qué pasaba? Que había otra banda en Inglaterra que se llamaba también Earth. Y ahí viene el cambio importante. Claro, no había internet, tampoco lo habían mirado. Claro, no había Wikipedia Si para estaba- mirar si si existía estaba- ya una banda Si estaba el Earth. dominio libre, todavía no lo saben, no habían mirado. No había- Entonces deciden cambiar el nombre de la banda. Y es aquí donde surge el nombre Black Sabbath. ¿Y cuál es el origen del nombre de Black Sabbath, Joan? Hay varias teorías, porque volvemos al tema de que las drogas distorsionan un poco la percepción. Sí. Entonces, pues lo que te cuenten, pues lo puedes poner todo en tela de juicio, ¿no? Esto que acaba de decir Joan es importante porque lo que vamos a ver, si vosotros leéis las biografías de todos los miembros de Black Sabbath, da la sensación de que estuvieron en 4 grupos diferentes. Sí, bueno, pero esto es una constante en los grupos de los 70 que tenían dinero. ¿Por qué? Efectivamente, ahí está el tema. ¿Por qué? Porque se drogaban y se ponían hasta las cejas. Entonces, muchas de las cosas que sucedieron en esta época ni se acuerdan, las tienen borradas. O sea, no saben qué sucedió, entonces a veces se las inventan. Sí. Y vamos a ver que en algunos casos No coinciden las versiones de lo que cuenta uno y lo que cuenta el otro. vamos a llegar a una canción que escribió la letra Ozzy Osbourne, la última canción del disco Paranoid, y vamos a ver que hay 3 versiones diferentes. Pero bueno, ya llegaremos. Solo quería hacer ese inciso del tema de las drogas, que muchas de las cosas que vamos a contar, igual se la preguntas a otro miembro del grupo y te dice algo totalmente Te dirá distinto. algo totalmente distinto. Entonces, teniendo eso en cuenta, adelante con el origen del grupo, Joan. El nombre de Black Sabbath se especula, aunque es una teoría que cobra bastante sentido. Dicen que viene de una película que se llama Black Sabbath, De Mario Baba. donde salía Boris Karloff. Sí. Y bueno, a Black Sabbath, a Earth en ese momento, les llamó bastante la atención el hecho de que la gente tuviera gusto por el morbo, ¿no? De que fuera a ver películas de terror o con temática mórbida y se gastara dinero en eso, ¿no? De hecho, una de las constantes en el grupo en Black Sabbath es el uso de la imaginería, del ocultismo, ¿no? Y del ambiente de peli de terror, Sí. de los ambientes inquietantes, ¿no? Del uso extensivo del tritono, de esa cadencia que en el medievo estaba prohibida por atribuirse al demonio. El Diablo sin música, ¿eh? El Diablo sin música, que no es solo un disco de Slayer. También Y una es- canción es de una- Mago de Oz, sí, no es y una solo ca- eso. No es Ahí solo con eso. Mago de Oz nos podemos ensañar. Bueno. Y de hecho es eso, es una de las partes de la parte... Porque al fin y al cabo eso, Black Sabbath eran unos hippies, unos flower powers y una gente pues bueno que le gustaba mucho el piste. No, pero realmente todo el rollo esotérico, mágico, es una constante que hace que define al grupo y que le ayuda a crear su imagen, ¿no? Mm. Que ellos realmente solo lo utilizaban como una parte del atrezzo, ¿no? Como una Sí, parte del Era espectáculo. impostado totalmente. Es un poco parecido a los Judas Priest con el cuero, ¿no? Sí. Que de hecho lo han reconocido abiertamente. Bueno, que la imaginaria del cuero pues viene más que de o sea, se ha instaurado en el heavy metal gracias a Judas Priest, ¿no? Pero que viene, pues bueno, del sadismo y de todo ese rollo, ¿no? De los látigos y todo eso, ¿no? Pero no, que no es una cosa que es una cosa de atrezzo, ¿no? Y es un tema que luego, pues, hay grupos que lo han llevado más al extremo, hay grupos que se lo han creído más y otros que no, ¿no? Pero es lo que le podríamos llamar postureo, al fin y al cabo, que es una palabra muy de ahora, ¿no? Luego está la segunda teoría, que es que, bueno, cogieron ese nombre de Black Sabbath de una canción que estaba haciendo la banda, porque esto es algo que tenemos que comentar. La forma que tenían de trabajar los Black Sabbath era bastante curiosa, porque, por lo general, a Tony Iommi se le ocurría un riff de guitarra, llegaba Ozzy, empezaba a cantar encima en plan y lo que hacía Geezer Butler, que era el letrista de la banda, las letras de Black Sabbath, Traducía los balbuceos. el 95% son de Geezer Butler, del bajista, porque según el resto era el más inteligente. Dicho por el resto, decían, no, que las haga Geezer, que se le dan bien las letras. Y entonces Geezer Butler empezaba a escuchar a Ozzy y decía, vale, creo que creo que ha dicho algo de Masses. Vale, pues ya está, hago la letra con Masses. Bueno, esa era la forma de trabajar que tenía Black Sabbath, que
para que luego haya gente que se flipe con imaginería oculta y con si hacían rituales satánicos o si tal. No, era todo pose. Era un cantante drogado Un cantante drogado. que no entendía ninguno de la banda y le miraban como diciendo, ¿está cantando algo? Y bueno, yo saco aquí mi propia conclusión, decía Giselle Butler. Tú sigue haciendo eso, ¿vale? Ok. Entonces la melodía era de Ozzy Osbourne, pero la letra era de Giselle Butler. Lo que no sé cómo lo haría en la época Ozzy para acordarse de las letras es cuando no tenía teleprompter. De hecho, fue una de las causas por las que al final se acabó echando o la acabaron echando del grupo, porque directamente es que cambiaban las letras. O sea, era como, ¿pero qué estás cantando? Yo no escribí eso, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Esto creaba situaciones un poco tensas porque, claro, todos dependían de Tony Iommi, que se le ocurriera algún riff de guitarra, y cuando no se le ocurría, pues todos le miraban fijamente como diciendo, ¿se te va a ocurrir algo? Tenemos que sacar un disco. ¿Se te va a ocurrir algo, Tony? ¿Se te va a ocurrir algo, Tony? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque tenían una canción que se llama Black Sabbath, que la letra la había escrito Giselle Butler, que estaba basada en un libro de Dennis Whitley que se llama The Devil Rides Out, que tiene un trasfondo así un poco satánico. Y claro, esto abrió ciertas puertas. La primera de todas, la temática. La de decir, ostras, esto del satanismo... La temática, el oculto, claro. Sí, exacto. Y entroncado un poco en lo de la que hablamos de la película, ¿no? El gusto que tiene la gente por el que tenemos, claro. La gente por el morbo. ¿Por qué gustan las películas de terror? Pues bueno, pues tocan alguna parte nuestra que hace que nos interese el tema, ¿no? Y Black Sabbath intentaba recrear eso en la música, ¿no? Claro, y si aprovechamos esa y lo llevamos a nuestra imagen, pero ¿cómo podemos llevar esto a la música? Y ahí, la canción precisamente Black Sabbath, que vamos a escuchar ahora, simplemente el riff inicial para que os deis cuenta de lo que vamos a hablar, es que suena muy oscura y estamos hablando de finales de los 60. Y bueno, finales de los 60, principios de los 70, porque la canción se grabó a finales de los 60. Sí, bueno, pero eso tiene mucho que ver realmente con el uso de los intervalos, ¿no? Claro. Con el uso Exactamente, de eso del vamos tritono, a hablar, ¿no? del tritono, del famoso tritono, porque lo que le da ese aspecto diabólico, porque es algo muy curioso lo de la música, lo de los intervalos, porque, bueno, Joan tiene ahora mismo una guitarra en su regazo. Casualmente. Vaya, Qué casualidad. siempre grabo con ella. Y Sí. y nos va a enseñar, por ejemplo, lo que es un intervalo de tercera. No vamos a entrar en conceptos musicales ni nada, pero es para que os deis cuenta de la sensación. ¿Puedes tocar una tónica y una tercera a la vez? ¿Veis así como que suena muy alegre, no? Esto es una tercera mayor. Claro, ¿puedes tocar una menor? Suena un poco más tristona, ¿vale? Ahora toca el tritono, que sería la quinta bemol, que es lo que hacía Black Sabbath. ¿Ves? Esto ya produce un poco de desasosiego. Sí, ese crea mal rollo. Exacto, crea mal rollo, ¿no? Crea mal Si rollo. esto lo juntas en una melodía, pues una de ellas, por ejemplo, puede ser pues la canción Black Sabbath, ¿no? Del Sí. primer disco y la que da nombre al grupo, ¿no? Que hace algo así como... Da cosica, dices... Da cosica, da miedito. Es curioso porque no sé si será esto un elemento cultural o... Bueno, de hecho, en la música occidental, los teóricos la intentaban evitar. Los teóricos musicales del medievo le llamaban el intervalo del demonio, ¿no? El diablo sin música. Diablo sin música, es verdad. Exacto. Decían que no porque fuera diabólico, realmente, sino por esa sensación de desasosiego que produce, por esa tensión sin resolver que sugiere, pues se tendía a evitar, ¿vale? Realmente, si buscáis un poco de información sobre el tema, realmente lo del diablo que está metido en la música es un poco de pantomima, ¿no? Pero realmente a lo que iban los teóricos decían que eso, que al ser una tensión tan inestable se tendía a omitir, ¿no? No se utilizaba. Me hace gracia luego que gente como, por ejemplo, Bach, pues se lió a meter diablos y música por todos los lados, pero lo hizo de tal forma que nadie se daba ni cuenta. Exacto. Pero estamos hablando de un intervalo que estuvo prohibido. O sea, esto que acaba de decir Joan no se podía hacer. Estaba prohibido, la iglesia lo prohibía, y la iglesia, recordemos, Exacto. que era uno de los focos musicales que había sobre todo en el medievo. Entonces, esta canción, Black Sabbath, y ese riff, el elemento, el hecho de haber cogido esa imaginería satánica oculta, del libro pagana. de Dennis Whitley, claro. Exacto. Este tritono fue lo que dio forma al sonido del grupo y lo que acabaría desembocando en su primer disco, de hecho. En Black Sabbath. Black Sabbath, el famoso disco. Este vamos a pasar un poco por encima, Sí, por porque encima, no es por del que hablamos. Pero bueno, ya tiene esos elementos. Si buscáis un poco por internet, ahora que hay internet, la portada en sí ya es inquietante. La tengo aquí delante, porque yo los tengo Sí. originales. Comprar música originales. Bueno, Black Sabbath ya ha ganado suficiente dinero. Pero bueno, pero eso es de los que hay que tener.
La portada del disco de Black Sabbath en sí, Sí. ya da cosica, ya da mal rollito, ¿no? Porque es así, esa foto como medio difuminada y esa mujer misteriosa que hay ahí, que luego decían que si había muerto cuando le habían hecho la foto, o si no estaba allí, pero luego apareció. No, hay un montón de teorías, supongo que también inducidas por las drogas, o también por la atmósfera que creaba ciertas canciones del disco, ¿no? Es un poco. Ya intenta hacer una experiencia completa, ¿no? En la escucha del disco en sí, del primer disco de Black Sabbath. Y ya recrean ese ambiente, pues eso, mórbido, ¿no? Ese ambiente oscuro, ¿sabes? Sí. Frío, así, como Birmingham, ¿no? De hecho, eso, el primer disco, Black Sabbath, es un poco llevar a grabación lo que ellos hacían en directo. Es que se grabó en directo, es verdad. Se grabó casi en directo, sí, y es casi, pues eso es la estructura de un concierto que podía tener un concierto de Black Sabbath, Sí. ¿no? Con la entrada, con el riff de Black Sabbath, con una canción un poco más ligera, con canciones un poco más pesadas como Behind the Well Sleep, con Nativity in Black, NIB, por si a alguien le interesa saber qué significa NIB, la cuarta canción es Nativity in Black, con una jam session en sí, ¿no? Luego con canciones, sí que al final ya está Sleeping Village, que ya es un poco un cuelgue psicodélico, ¿no? Que ya no es tan blues, tan abiertamente blues como las otras, ¿no? Pero bueno, eso es un llevar al disco lo que ellos hacían en directo, ¿no? Es curioso porque el primer single de Black Sabbath, Evil Woman, Sí. no es un tema suyo, es una versión de la banda Crow. Pero es lo que dices tú, que lo que intentaron fue recrear ese ambiente que tenían en directo, porque fíjate que a mí una de las cosas que más me gustan de Black Sabbath es cuando se ponen a hacer jam, cuando se ponen a improvisar, cuando... Ahí está el influjo de la psicodelia. Claro, realmente. a mí eso es lo que me gusta, porque yo ya he dicho que tengo otros discos que son mis favoritos de Black Sabbath, aunque este me gusta, pero hay otros que me gustan más. Henry Rollins, que es un señor que es muy inteligente, además es una mole de 2x2, que entre otras cosas fue el cantante de Black Flag, grupo seminal del hardcore, y un señor que también es actor y que escribe libros y que da conferencias, de un tío que, aparte de ser un tío 2x2, de 2x2, dice que hay pocas cosas con tanta enjundia y tanta entidad como los 6 primeros discos de Black Sabbath, ¿no? Entonces, es una cosa que, bueno, yo a Henry Rollins no le discutiría nada realmente, porque así te da una hostia así con la mano abierta y te puede. Sí. Pero tiene mucha razón que la discografía, la primera época de Black Sabbath es una época capital, como hemos dicho, en el rock, Sí. de influencia capital, y que además, pues bueno, son donde están tocados por la gracia. Luego vendrían cosas posteriores, como la entrada ya hemos dicho, ¿no? de Dio, el Heaven and Hell, que bueno, que también serían buenos discos, ¿no? Pero realmente donde está la chicha, la enjundia, que digo yo, está en los primeros discos, ¿no? Tanto el primero como Black Sabbath, como mi preferido, que es el Master of Reality, como hasta el Never Say Die. La fuerza creativa ya hemos dicho que es Tony Iommi, y precisamente es un caso parecido, no de guitarrista con mala suerte, de los que ya hicimos ya un programa, ¿no? Pero es un guitarrista que físicamente lo tenía en contra, Tony Iommi, porque, bueno, es sabido que, aparte de ser zurdo, Sí. que es una cosa muy del diablo también, porque a los zurdos también en el medievo les llaman endemoniados. Sí. Tony Iommi, justo cuando iba a dejar su trabajo, Tony Iommi era carpintero metálico o algo así. En cuanto decidió profesionalizarse, bueno, pues él trabajaba con sierras y con máquinas, con sierras de corte y tal, y justo cuando decidió que lo dejaba, pues se ve que se cortó los dedos, se los seccionó totalmente, las puntas, ¿vale? No fue una sección de toda la falange en sí, pero sí que se cortó las puntas de los dedos. Y estuvo a punto de dejarlo, pero bueno, por ahí dice que en esa época también se enteró de que existía un guitarrista que se llama Django Reinhardt, que precisamente es el abanderado de quien físicamente lo tenía más difícil y luego resultó en ser el guitarrista que era, ¿no? Django Reinhardt, hemos hablado de él, y quien no lo conozca debería ya conocerlo. Pero es un guitarrista que solo tenía hábiles 2 dedos de la mano izquierda, Django Reinhardt era diestro, y los otros 2 los tenía soldados debido a un accidente, se quemó la mano. Y era capaz de hacer virguerías. Entonces Tony Iommi, pues inspirado un poco en Django Reinhardt, pues eso, hizo de su capa un sayo
Y dijo, pues yo quiero tocar la guitarra y me buscaré la forma de tocarla como sea, ¿no? En el caso de Tommy, como no se había seccionado todo el dedo en sí, se consiguió hacer unas fundas, una especie de capuchones que le permitían pues pisar las cuerdas, ¿no? También se puede buscar vídeos, da bastante grimilla. Da grimilla, da grimilla. Da sí. grimilla. Pero Da ojo, grimilla verlo de cerca. Sergio, el otro día me saltó un anuncio de venden unos protectores para que no te salgan callos con la guitarra. ¿A dónde hemos llegado a Por parar? favor, Sergio? por favor. Por favor. Venden unas fundas por si te duele tocar la Ay. guitarra. Me han salido callos. Pues claro, Pues claro, joder. Pues bueno, pues es lo que te tiene que salir. venden unas fundas para los dedos para que no te hagas daño cuando tocas. Ay. Pues bueno, Tony Yomi se adelantó a esta mierda hecha de caucho. Que, por cierto, si alguien quiere empezar a tocar la guitarra, que no se ponga eso. O sea, te tienen que salir callos, sí o sí. Sí. No hay vericuetos, no hay atajos, te tienen que salir callos. Se pasa, al cabo de 2 semanas se te endurecen las yemas. Tony Yomi no tenía yemas, entonces se tuvo que hacer ahí sus implantes. Y bueno, y él consiguió, pues eso, recuperar la guitarra, ¿no? Y pues eso, pues entre los implantes, usar cuerdas más finas, ¿no? Acercarlas más al mástil, pues bueno, pues consiguió tocar la guitarra, ¿no? Y de hecho eso es también parte importante de su estilo de tocar, ¿no? Y del sonido de Black Sabbath, precisamente. Del sonido de Black Sabbath también, Mm. porque al subir tanto el amplificador para que se oyera, pues bueno, se produce realimentación, se produce la distorsión, y la distorsión es un efecto del cual Black Sabbath hace uso extensivo, ¿no? De hecho es en lo que basa su sonido, ¿no? Y de hecho le bajó la afinación a las cuerdas, lo que hace que estuvieran más blandas y que fueran más cómodas de tocar. Claro, Sí, los discos están grabados en estándar, creo que estuvimos hablando de los ello. dos primeros creo que empezó a experimentar con eso precisamente en el Master of Reality, que es donde la baja Sí. a do sostenido. Exacto, y se bajaba, y también es verdad, pero que por la época de la grabación de los primeros discos, los discos los grababan estándar, pero luego en directo se bajaba la Es decir, la que los afinación. grababa con lagrimilla y luego cuando llegaba al directo decía, yo no quiero pasar otra vez por esto, chicos. Además, Ozzy seguro... Para Ozzy mucho mejor. Claro, además Ozzy seguro que le viene mejor. Y decía Ozzy, y decía, sí, ha dicho que sí, Ozzy. Entonces, venga, vamos a... No, pero yo no sé si tienes la guitarra a mano, pero vais a ver... Podemos hacer una prueba de afinación para que vea la gente cómo suena, Por supuesto. cómo suena una canción tocada en una afinación y cómo si le bajas la afinación con una cuerda me vale, con un riff así en plan... Este elemento, el hecho de bajarle la afinación, no era algo muy común en la época. Era igual común en guitarristas, pues igual de country o blueseros, que tenían afinaciones abiertas en re, que eso ya es otro mundo. Pero que hiciera eso alguien en ese tipo de estilos era algo novedoso. Y claro, parte del sonido de Black Sabbath, sobre todo de la primera época, se basa en eso, porque luego ya pasó a mi bemol. Pero en el Master for Reality hay por ahí un par de riffs, o incluso la de Sabbath Bloody Sabbath. Me tocas la fibra, ¿eh? Me tocas la fibra. sensible. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un riff normal en la afinación normal de la guitarra? Esto es un mi. Al aire, con distorsión, por supuesto, porque somos heavies. ¿Vale? Vale. Si tú tocas el Peter Gunn, haces algo así como... Y ahora vamos a bajarle la afinación a la guitarra. La bajamos... Esto ya es heavy metal. De hecho, todos los grupos de ahora lo hacen así. Todos los grupos modernos. Do sostenido, que es algo así como... Y lo intentas tocar el Peter Gunn y se desata el infierno. Y fue precisamente uno de los elementos clave en el sonido de Black Sabbath. Tú imagínate, esto lo toca con una Stratocaster. Tú imagínate si lo tocas con una SG. Te lo tocas con una Gibson, por ejemplo, y vamos, o sea... Tiene pastillas simples con una Sí, Gibson sí. y suena todavía más heavy. Pero tenemos la imaginería satánica, tenemos el uso del tritono, tenemos el uso de la distorsión, los ritmos lentos y tenemos también el uso de afinaciones de este tipo. Pues claro, al final tenemos una mezcla que dices, madre mía, esto en 1970... Sonaba pues heavy. Heavy, satánico, o sea, es el diablo mismo haciendo música, claro. Efectivamente. Y de eso se aprovechaban. Y eso es su forma, ¿no? Su rollo. Era lo que vendían Black Sabbath, lo que les diferenciaba, ¿no? Luego, posteriormente, hay grupos que lo han llevado más al extremo, ¿no? O que se lo han creído, todo esto. Pero ellos mismos dicen que rituales satánicos y esas cosas no hacían ninguno. Que ellos eran más de drogarse, de snifar y de meterse todo lo que
lo que encontraran y ya está. Que vamos a ver ahora, cuando hablemos de las canciones del disco, vamos a ver que las temáticas abordadas no tenían nada que ver con el satanismo en el 99% de los casos. O sea, En absoluto. Nada. Pero bueno, estábamos con el disco Black Sabbath, que aparece a comienzos en febrero, bueno, un viernes 13 de 1970, como no podía ser de otra forma. Esto es multimedia y lo demás son tonterías. Y a pesar de que el single, la canción que comentábamos que era de Crow, no acaba de funcionar muy bien, pues lo que es la música, claro, imaginaos esto en esa época, era algo novedoso y funcionó bastante bien. O sea, funcionó bastante bien entre el público porque Sí, era sí, un exacto. sonido diferente a lo que había por la época. Y también la imaginería. Es que el ocultismo se llevaba, Sergio. En las Sí, pelis claro, de terror. bueno, ahí está Led Zeppelin también. O sea, Exacto, el ocultismo se llevaba. Yo siempre vuelvo a. Siempre me recuerda esto, ¿no? De la revista Más Allá y de los ovnis. Claro, con que tampoco había internet y solo la gente, la forma de informarse, pues era. Pues bueno, un poco lo que pillaban, lo que salía en la tele, lo que dijeran las revistas. Pues contribuían a crear esa leyenda, ¿no? No, pero es que tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en 1969 había salido la Biblia satánica de Anton LaVey. Ay, Es decir, sí. que, Eso. claro, y tienes por ahí a la familia Manson liando la parda Y también. era o sea trendy, que- Anton LaVey era trendy. Anton LaVey era trendy, trendy. efectivamente era trendy. Quiero decir que la gente, la Jet Set lo seguía, ¿sabes? Porque Sí, era claro. una cosa como súper novedosa, ¿no? De hecho, Led Zeppelin estuvo bastante vinculado al satanismo, o por lo menos al ocultismo, ¿vale? Pero- Al ocultismo. Pero más que Led Zeppelin, eso fue Jimmy Page. Bueno, Jimmy Page, incluso Robert Plant también se comenta, pero sobre todo Jimmy Page, es cierto, ¿eh? Jimmy Page... Era el más que más le pegaba al rollo. Bonham estaba alcoholizándose. Sí, pues solo bebía. Jimmy Page creo que llegó a comprar la mansión de Aleister Crowley, ¿no? Efectivamente, Aleister Crowley. Que era un ocultista de principios de siglo. Imagínate, si había poca información y las leyendas se creaban en los 70, pues imagínate de principios de siglo. Eso tendría que ser la repera. Eso ya, el satanismo ya para otro día. Porque Black Sabbath, vamos a ver que de satánicos las pintas y el concepto y el hecho de vamos a ser satánicos para vender discos. De hecho, las bandas que se lo creen del todo no tienen éxito comercial, ¿no? Porque Acaban suicidándose todos. acaban, exacto, ya me viene a O mente- matándose entre ellos. o matándose entre ellos. La segunda jornada del black metal noruego. Pues, Efectivamente, que hay ahí también donde rascar, de asesinatos y... ahí tenemos un programa especial seguro. Pero bueno, sale este disco en 1970 y funciona bastante bien, tienen éxito. Sí. Y entonces la discográfica les dice, oye, Hay que aprovecharlo. ¿y si grabamos otro también este año? Y, y eso hacen. Se ponen otra vez a componer canciones. Ayomi, tú crea cosas. Vale, vale, yo las creo, vale, venga. Se ponen a hacer canciones, se ponen así a mascullar. Y se empieza a hacer letras. Y ese mismo año aparece el disco Paranoid, que es del que vamos a hablar hoy, del que originalmente no se iba a llamar Paranoid, sino que se iba a llamar War Pigs, que es el primer tema del disco. Efectivamente, es el tema que abre, que habla de Warpigs. Esto sí que está bastante más contrastado. La temática, ya que entramos ya en el disco de lleno, la temática de Warpigs es la guerra. Y más en ese caso estaba fresco el conflicto del Vietnam, ¿no? Sobre todo leyendo la letra se basa en todos aquellos que fomentan la guerra para enriquecerse. Los políticos, las grandes corporaciones, etcétera. Black Sabbath, repetimos, Oye, que son satánicos. no. No. Bueno, hay que decir que el tema originalmente se llamaba Walpurgis, Sí. que es una festividad pagana, bueno, también conocida como la Noche de las Brujas. En la discográfica dijeron, oye, lo de Walpurgis suena muy satánico, pero es que queremos ser satánicos, pero suena demasiado satánico. Vamos a Eso es demasiado. No, quitármelo. ¿Qué tenéis más? ponerle otro nombre. Pues le ponemos Warpigs. Venga, vale, Venga, va. Warpigs está bien. Vale, entonces Eso me parece bien. claro, pero claro, luego quisieron ponerle de nombre al disco Warpigs y les dijeron, no, Warpigs, pero vamos a No, ver, o sea, tampoco. otra vez. ¿Nos vais a censurar otra vez? No, es que tened en cuenta que, claro, la guerra de Vietnam está todo así un poco... Y utilizar algo con war, si podemos, claro, war, guerra, pigs, cerdos, igual los acaban quemando, prendiendo fuego en los conciertos. Bueno, pues... Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, pues podéis ponerle Paranoid mismo. Vale, pues le ponemos Paranoid. Claro, Está libre, no está registrado. ¿qué es lo gracioso de todo esto? Que si miramos la portada de Paranoid, del disco, Parece todo, sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Parece todo como muy improvisado, Sí. en cierta manera, ¿no? dices, ¿qué es esto? O sea, Es oscuro, desde luego. es muy inquietante esa portada, la portada de Paranoid. ¿Quién hizo esta portada, Sergio? No sé si recuerdo si se llamaba el tío Kiefer o Kefer, no recuerdo ahora cómo Porque se llamaba además el tío, un se da apodo. un aire al cantante de Thin Lizzy, tío, Sí, es verdad. A Phil Phil Lynott. Lynott. Sí, sí. ¿sabes? Pero Sí, es un sí. tío con un casco de moto y lleva un escudo. Imaginaos el casco de la hormiga atómica,
un tío con mallas de colores, como si fuera, yo que sé, el Grand Prix o una cosa de estas. Y va blandiendo una espada, pero está como difuminado en un bosque oscuro. Eso es la parte Y oscura. con un escudo, o sea, como en 3 fases. O sea, como si se hubiese movido, hubiesen dejado la cámara con el obturador ahí abierto 3 semanas. Muy rara, en mitad del campo. No es inquietante realmente. Deja un poco como... No es inquietante como la de la mujer. La cutrez es lo que perturba. Exacto, perturba la cutrez, efectivamente. Que no tiene nada que ver con Paranoid, y la banda lo sabía, porque claro, les dijeron, no, porque estos cambios, tened en cuenta que este disco entre que se grabó y salió, pues pasaron muy pocos meses. O sea, estamos hablando de que el disco, lo que fue la grabación, comenzó en junio y el disco salió en septiembre. O sea, para que os hagáis un poco... Sí, eso es muy poco espacio. Pero bueno, estamos en el 70, todo es- era posible, ¿sabes? Y si ponían una foto con un tío de lo primero que pillaron, que se parecía, pero viste, esto se parece a Phil Lynott, lo vamos a poner en la portada y lo vamos a desenfocar. Ahí lo tienes. Y claro, el libreto en sí está basado en War Pigs, no está basado en Paranoid. Pero bueno, daba igual. Daba igual. ¿Qué cojones? Ya hemos entrado con War Pigs, pero... Ya hemos entrado en ello. War Pigs tiene algunas cosas curiosas. Sí, bueno, aparte de hablar de la temática de la guerra... Bueno, de hecho, suenan unas sirenas al principio del tema, suenan unas sirenas. Imagínate, además la canción en sí es con la que abren muchos conciertos, con Sí. las sirenas y todo, y es una Sí. canción hiper mega poderosa. Que al igual, no sé si va a sonar, pero al igual que el final de la canción está como acelerado. Sí, No fue una idea original de la banda, sino que fue una idea original del productor, de Roger Bain, con el técnico de sonido que era Tom Allom. Y se les ocurrió, oye, ¿y si cortamos la canción así un poco y aceleramos el final? ¿Qué tal quedaría? Pues vamos a hacerlo. vamos a verlo. Y la banda dijo, yo no sé si es que ya estaban drogados, pero dijeron, pues sí, pues déjala así, no da igual. O hay una cosa rara, ¿no? En Ve. esta canción que me has hecho notar, Sergio, Sí, que yo no me había fijado. lo del jamás. bajo, ¿no? Sí, el bajo se escucha por el canal izquierdo. Sí, es algo súper raro, porque lo que dice la teoría de mezcla, lo que dice al menos en un principio, luego se pueden hacer variaciones, el bajo se suele colocar en el centro o muy centrado. Y de repente, escuchando este disco, te das cuenta de que a veces suena por el canal izquierdo y otra vez es por el derecho, pero no suena centrado. Que es algo muy raro. Y la teoría dice que tiene que sonar centrado, pero no. Roger Bain aquí dice, pues lo voy a poner por donde me dé la gana. Igual tenía los cajos girados. Que luego escuchas el primer disco o el Master of Reality y suena más centrado, pero en este caso no sé por qué motivo, pero no sé. Si por algo destaca, por lo menos bajo mi punto de vista, la canción War Pigs, es por la jam que se montan a mitad de tema. Que yo insisto que es lo que más me mola de Black Sabbath, cuando se ponían en ese plan. Además tenías, O sea, imagínate, Geezer Butler era un bajista muy particular. hmm, Rellenaba los huecos de una forma no tanto rítmica, sino también melódica. melódica. Sí, es verdad. ¿sabes? Era un bajista, aparte de muy contundente. La sección en sí, la sección rítmica de Black Sabbath es una sección de rock pesado de Sí. libro. Bill Ward y Geezer Butler, igual que yo las meto en el mismo saco que John Bonham y John Paul Jones, que Keith Moon y John Entwistle. O sea, son la piedra angular, ¿no? del sonido, es una base contundente, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado antes, pero al tocar temas propios y al tocar en garitos, para rellenar a veces espacio tenían que ponerse a hacer jams muy largas. Y lo que vemos en este disco, yo imagino que son jams acortadas porque fácilmente... Sí, es parecido, la estructura es lo que hemos hablado, ¿no? Aquí ya está más desarrollado, no es tan bluesy quizá, ¿no? Sino que ya es más personal, ya es más heavy, heavy metal. No hemos hablado del concepto heavy metal. De hecho, aquí todavía no se aplicaba, ¿no? La canción de Stephen Wolf. De Stephen Wolf, ¿no? De Born to Be Wild, de Heavy Exacto, Metal. pero aquí todavía no se aplicaba ese concepto en sí, ¿no? Porque Mm. realmente pues Black Sabbath es uno de los que lo desarrolló, ¿no? Qué bien suena la batería de este disco, ¿eh? Sobre todo la caja y el bombo suenan muy bien. Suena hiper mega contundente. El bajo, ya te digo, Y- hemos hablado de él. Unos castañazos que le mete Geezer Butler. Sí, se le ve pulsar ahí. Toca con unos castañazos que le mete a las cuerdas que dices, madre mía, ¿pero dónde vas? Sí. Y ya te digo, y bueno, era parte esencial el rollo jam. Y parte de que luego influenciaría en el stoner rock Hmm. el concepto este de jam y de canciones largas. Pues grupos como Kyuss, como le queráis llamar, Josh Homme, Sí. que luego formaría los Queens of the Stone Age, está muy influenciado por esto. La edición que salió en Inglaterra, el disco tiene 8 temas. Pero la edición de Estados Unidos como que... Yo qué sé, ¿por qué motivo? Varía.
Pues en este caso, en vez de ser solo War Pigs, está War Pigs y lo que es el final de la canción, que lo separaron como si fuera otra canción que se llama Luke's War. ¿Por qué? No tengo ni idea. Que creo que es la parte de tatán, 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 tatán. Sí, es algo parecido a Behind the Wall of Sleep y N.I.B. Son dos canciones que normalmente se tocaban juntas. Pues esto algo parecido también, ¿no? Lo interpretaría como dos canciones separadas pero vete a saber. Son los 70. Todo el mundo se drogaba. No hay registro. Y ya como último dato antes de poner la primera canción, War Pigs, hay una curiosidad, lo vais a escuchar nada más empezar, además que son los 2 primeros versos del tema, que dice Generals gather in their masses just like witches at black masses. Es decir, hace la rima de masses con masses. Con masses. ¿Qué rima con masses? Y esto se le ha preguntado a Geezer Butler, porque recordemos era el letrista de la banda. Se le dijo, oye, ¿y esta letra que de repente hicisteis aquí de masses, rimarlo con masses? Y el tío dice, pues bueno, a ver. En ese momento estaba haciendo la letra y no se me ocurrió otra cosa, que luego lo piensas y a mí por lo menos se me ocurren un montón de cosas para meter ahí. Pero mira, Ya, bueno, pero tienes que estar en el momento creativo. claro, tienes que estar en el momento creativo y no tan drogado, ¿sabes? Aunque recordemos que aquí todavía no estaban al máximo auge de drogadicción, que eso ya llegaría después cuando empezaron a ganar dinero a las puertas, pero aquí todavía estaba la cosa controlada. El caso es que, claro, él dice, no, es que si leéis literatura victoriana, los poetas también hacían ese tipo de cosas. Y es como, Gisler, has hecho un neo ahí, ¿eh? Sí, me da igual. Además que lo dice él, yo no quería dar lecciones de cómo escribir literatura ni con 1000 letras de Black Sabbath, o sea que no os flipéis, dejadme Lo en puso paz. ahí, funcionó, pues ahí así se queda. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Politicians hide themselves away. They only started the war. Why should they go out to fight? They leave their own to the poor. Yeah. La siguiente canción es la que da título al disco y su origen o su gestación es bastante interesante. Porque nació como una canción de relleno. Yo me lo visualizo mirando el reloj. Uy, son las 7. Ya tenemos que marcharnos, ¿no? Y le diría al productor, no, que hay que grabar una canción más. Y bueno, de hecho, además, fíjate, ¿no? Lo que es toda la imaginería satánica y todo este rollo del heavy metal, ¿no? Y todo eso. El tema, uno de los temas que su influencia en el heavy metal posterior es patente, ¿no? Precisamente era un tema de relleno, ¿no? Sí.
Pero totalmente de relleno. O sea, totalmente relleno y que además realmente no dice nada. La palabra Paranoid no se utiliza en la letra. no, es verdad. No aparece en ningún momento en la canción. De hecho, habla sobre la depresión y era un poco incluso autobiográfico de Giselle Sí, Butler. sí, sí. Hasta hace la broma de que Ozzy no sabía qué significaba Paranoid. Es verdad. Dicen, no, Ozzy se puso a cantar, pero no sabía lo que estaba cantando, no entendía nada. ¿Vale? No, bueno, hacía referencia sobre todo al consumo de marihuana, me imagino, De marihuana, efectivamente. que te vuelve un poco a veces paranoide. Y esto, pues, es cierto, o sea, es así. Entonces, la canción va de eso, pero sin ir de eso. Es un poco como todo el disco. Está hecho como a matacaballo. Y esta canción, de hecho, era... 3 minutos. Sí. Venga, va, tenemos que rellenar 3 minutos. Venga, va. Estaba tonteando Tony Iommi con la guitarra y dijeron, oye, eso suena bien, eso puede ser un riff para una canción. Y dijo Giselle Butler, a mí me recuerda mucho a Communication Breakdown de Led Zeppelin. Pues se parece un poco. Por joder, ¿sabes? O sea, por fastidiar. Se parece un poco a esa. Vamos a escucharla para que veáis la diferencia. Claro, dijeron el resto, ya, pero es que tenemos que sacar un tema. Bueno, pues da igual, venga, Ozzy. Si si eso ya pagaremos derechos de autor. A ver qué melodía se te ocurre, Ozzy. Entonces Ozzy empezó... Y dijo Giselle Butler, pues ya está, voy a escribir sobre la depresión y punto, voy a poner Paranoid. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque no sé ni qué es la depresión. Sí, efectivamente. Paranoia. Sí, además, fíjate, como es uno de los riffs que luego han calado, ¿no? Es una de las canciones prohibidas que Sí. digo yo, ¿no? Que tocan todos Se los tocan lados, todos ¿no? los lados, es verdad. Tienda de guitarras, Tiene de guitarras. Smoke on the Water. Smoke on the Water, efectivamente. Yo, en menor medida, I Can Get No Satisfaction de los Rolling Sí. Stones. Y Paranoid también es de las que se toca mucho. Porque Son menos de 3 minutos de canción, ¿eh? menos de 3 minutos. Muy ramoniana. Sí, es verdad. Y con el bombo a negras. Que yo creo que es lo que le da pegada a la canción, ¿eh? Le da una pegada el bombo a negras. Sí, Me exacto. hace gracia porque leyendo curiosidades de la canción, se cuenta, luego vamos a hablar de ello, pero hay una canción de este disco que se llama Fairies Wear Boots, que son algo así como las hadas llevan botas. Y cuenta un poco el incidente, luego lo vamos a ver, depende a quién le preguntes, te lo cuenta de alguna forma, pero cuenta el incidente que tuvieron con unos neonazis, ¿o no? Bueno, con unos Skinheads. neonazis no, con unos skinheads, porque no eran neonazis, eran Creo skinheads. que es la versión más contrastada. Y Sí, más. seguramente sea esa. Bueno, pues a Tony Iommi le pusieron un ojo morado y esta canción la grabó con el ojo morado de la paliza que le pegaron. Pero vamos, hay que decir que esta canción sirvió de single del disco y funcionó espectacularmente bien. De hecho, la portada del single es parecida a la portada del... Así, en todo el rollo este de estar por casa. Sí. La portada del single Paranoid, hemos estado mirándolo, y la portada del single es parecida a la portada del disco, pero es un dibujo, con la espada en el otro lado. Es todo un poco bizarro, ¿eh? Pero esa portada es para Warpix. Entonces tú coges, sacas el disco de Paranoid con la portada que era para Warpix, y después sacas el single de Paranoid y haces una portada igual que la que supuestamente era para Warpix. Pero es igual, no pasa nada. Cuidado y cariño no había mucho. O sea, No, se quedaron sin tiempo. eso estaba claro. Quiero que os fijéis en el solo de guitarra de Tony Iommi, porque vais a notar por el canal derecho que hay un sonido muy raro, que es un modulador de anillo. Ring Modulator. Y luego vamos a ver que en el tema de Iron Man va a volver a ser utilizado, pero de otra forma. Entonces, simplemente para que os fijéis que suena como algo muy raro mientras está soleando. Suena el solo como muy raro por el canal derecho. Y algo más. Comentaba lo del tema del single. Black Sabbath temía mucho que se convirtiese en una banda de singles. También venimos... Hay que entender esto también, porque venimos de una época en la que muchas bandas, en los 60, nacían con un single y morían con un single. Black Sabbath quería huir de eso, que dijeron, vale, hemos sacado el single de Paranoid, pero no queremos que vengan simplemente los chavales a nuestros conciertos a cantar los singles, queremos que vengan porque han escuchado el disco. Y pasaría un montón de tiempo hasta que se volvieron a sacar singles. De hecho, esto es algo que siempre me ha llamado la atención, pero en Inglaterra nunca funcionaron del todo bien los singles. No los de Black Sabbath, sino en general. En general. Tanto Queen, cualquiera que penséis, tanto Pink Floyd, que hablamos de ellos, quitando igual la época de los singles que fue más los 60, que ahí sí que sacaba un single los Beatles y eso la gente se volvía loca, pero durante los 70 el tema de los singles como que fue un poco relegado. En Estados Unidos sí funcionaban muy bien los singles, pero curiosamente en Inglaterra no se la jugaban. No sé si porque no había demanda o porque directamente decían no queremos sacar singles en Inglaterra. No tengo ni idea, pero grupos ingleses, era algo que siempre me ha llamado la atención. No entiendo muy bien por qué,
Pero bueno, Aquí en España los singles pegaban un montón. ya ves. Si buscas en la discografía de tus padres, seguro que encuentras miles. De hecho, antes hemos estado hablando y nos ha sorprendido que no existiera un... Exacto, porque hay una versión mexicana que se llama Paranoico. Y con que aquí en España ya hemos dicho que somos mucho de traducir las cosas, El hombre en la montaña de plata, El man on the Silver Mountain, o Ruptura de comunicaciones. Ruptura de comunicaciones es muy grande. Es muy grande, sí, sí. Y muchísimo amor. De hecho, el single que lo petó aquí era por una cara Ruptura de comunicaciones y por otro Jolotalado, que era muchísimo amor. O sea, aquí sí que pegaban. ¿No? With my woman, 'cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me? Are you from my brain? Oh yeah. I need someone to show me the things in life that I can't find. I can see the things that make true happiness. I must be blind. Make a joke and I will sigh, and you will laugh and I will cry. Happiness I cannot feel, and love to me is so unreal. And so as you hear these words telling you now of my state, I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. La siguiente canción del disco es un poco el experimento sonoro del mismo. Es un poco como, oye, ¿y si...? Bueno, ¿y por qué no? Y sale Planet Caravan, que es como que no tiene nada que ver con el resto del álbum. No, bueno, es simplemente una demostración de que podían hacer más cosas, ¿no? Lo que hemos hablado antes de que Tony Iommi en posteriores discos mete cosas que no son solo riffs mega oscuros y tal, ¿no? Ahí también es capaz de sacar cosas con la guitarra acústica. De hecho, pues un poco parecido a la previa a Children of the Grave del Master of Reality, ¿no? A Embryo. Pues básicamente es algo parecido, ¿no? Es un experimento con ambientes. Bueno, de hecho, hay varios elementos de esta canción que hay que reseñar. El primero de todos es que Tony Iommi, tras su experiencia con Jethro Tull, además de esa forma de trabajar tan, vamos a decir, profesionalizada por parte de Ian Anderson, también sacó el cariño y el amor por la flauta. Y en esta canción, en Planet Caravan, toca la flauta. Bueno, hombre, si has tenido un maestro como Ian Anderson, desde luego, pues bueno, algo bueno se te tiene que haber pegado, ¿no? Ninguno tocaba el piano y eso lo acabó tocando el técnico de sonido, Tom Allom, que comentábamos antes que junto al productor fue el que metió esos sonidos de sirena y ese acelerón final que hay en War Pigs. Pero si hay algo que destaca de esta canción es la voz de Ozzy Sí. Osbourne. Aquí usa un efecto encima de la voz, que es un altavoz Leslie. El altavoz Leslie era un mamotreto.
Era un mamotreto. Yo tenía uno en uno de los locales que enseñaba en Lleida. Básicamente es un altavoz giratorio. Sí. Es un altavoz que da vueltas mecánicamente. O sea, el efecto se consigue haciendo girar un altavoz. El altavoz, imagínate, pues eso, un altavoz con un motor parecido al de una lavadora para que consiga dar vueltas físicamente, ¿no? Era un aparato bastante grande. Solía llevar ruedas y normalmente es un efecto que se utilizaba mucho en los órganos eléctricos, los Hammonds. Sí. El binomio Hammond y altavoz Leslie, pues bueno, típico de Deep Purple, totalmente, ¿no? De hecho, os vamos a poner la voz sin efecto de Ozzy y luego vamos a poner la voz con efecto para que veáis la diferencia porque se nota un montón. O sea, The sky was clear that night. Stars shine like eyes. The black night side. Pero ya te digo, yo el que teníamos en el local era grande y tú me imaginas llevarte a un bolo eso, joder. sí. Joder, pues se llevaba, ¿eh? O sea, antiguamente. Se llevaba, hombre, por supuesto. Que veías por a gente como Deep Purple y grupos así que decías, pero bueno, o Genesis sin ir más lejos, que decías, madre mía, todo eso tú has llevado. ¿Quién carga todo eso? Eso no lo cargas tú, ¿eh? Tony Banks. Eso no lo has metido tú en el camión, Tony Banks, ¿eh? Tienes a alguien que te lo carga. Si no vas con el tecladico aquí para soplar y ya está, ¿eh? No con la farfisa, alguna mierda de estas, ¿eh? No. Con una melódica. Oye, qué grande es el Moog. Vaya, tienes que cargarlo tú. Me vale el mini Moog, ¿sabes? No. O Farfisa, que es más barato. El Farfisa, para el que no lo sepa, era la versión italiana del Hammond B3. Sí. Era un órgano portátil. Vais a ver que, comparado con el resto de canciones que van a sonar durante este programa, esta es como que queda raro, ¿vale? Pero es una canción, a mí me resulta bastante bonita y sobre todo hace algo que buscaba la banda, que era no hacer una canción típica de amor, de oh, te quiero mucho, etcétera, sino algo un poco más espacial. Y el siguiente tema es Iron Man. Que no es Tony Stark, no nos confundamos. No, de hecho, no. Es más del hombre de hojalata, ¿no? Pero mal rollero. Pero de mal rollo. Sí. No, esta letra es muy interesante porque cuenta la historia de un hombre que viaja en el tiempo y va al futuro y de repente ve el apocalipsis. Y al volver al pasado, o sea, volver a su época, pues pasa a través de un campo magnético que le convierte en acero.
Entonces, de vuelta otra vez a su época, empieza a decirle a la gente, empieza a avisarle de a qué está llevando la humanidad y prevenirle sobre ese apocalipsis que se acerca. El tema es que no puede comunicarse porque como es todo de acero, no le salen las palabras y la gente se ríe de él. Y al final, ¿qué pasa? Que dice, A todo por culo. Ahora yo destruyo la humanidad. y el apocalipsis que ya ha visto en el futuro es el que él lleva a cabo. Eso cuenta esta canción. Pues, efectivamente. Como podéis ver hasta ahora, el tema satánico, pues Pues todavía no ha aparecido. ¿tú lo has visto? Yo no lo he visto. Yo no Vale. lo he visto. Si Paranoid fue también influyente, esta es otro de los mega mastodónticos riffs que han influenciado el metal en sí, Sí. porque es una canción monolítica, es una canción súper machacona, súper bestia, ¿no? Que resiste el paso del tiempo. Sigue sonando igual de potente, ¿no? Tiene, como decías tú, tiene una batería hiper mega contundente. A mí hay dos cosas que me inquietan mucho de esta canción. Lo primero de todo es esa voz que suena, que creo que es Ozzy, pasado por un modulador de anillo, que es lo que comentábamos que usaban en el solo de guitarra de Paranoid. Lo de Iron Man, Es distorsionado totalmente. que sí, da cosica. Y luego las guitarras. Las guitarras, lo que empiezan a hacer las guitarras, que es que son súper cortantes las guitarras en este tema. Ya en el disco son muy agresivas, pero es que son como cuchillas. sí. Es muy marca de la casa de Tony Sí, Iommi. parece que se están quejando las cuerdas. Es horrible. Sí, es una forma de doblar las cuerdas muy, muy de él, ¿no? Pero luego en sí la guitarra es ultra mega distorsionada Sí, para la sí. época, desde luego. Pasadísima, o sea. Pasadísima. Pasadísima. Creo que también lo hemos hablado. No tengo claro que no usase el fuzz. Ya. En la época no se lo ve con pedales ni nada más allá de ningún efecto más allá del ampli en sí, ¿no? Mm. Y de hecho hay vídeos donde salen tocando Iron Man con amplis Orange Ostras. y seguramente la distorsión la conseguirían pues subiendo el volumen. Porque ahora tú imagínate un Orange que podía llegar a desarrollar más de 150 vatios, pues para hacer saturar eso tenías que apretarle, tenías que enroscarlo bastante. Al 12. Al 12, eso es como Spinal Tap, ¿no? Llevaba Gibson en Eh, esta época, ¿no? Sí, la SG durante un tiempo probó con tener una Stratocaster, No pero funcionó. la guitarra icónica de Black Sabbath es una SG en sus variantes, porque se lo ve tanto con la SG, con la Custom, con la blanca de 3 pastillas, como también con ese se le ve también en algunas fotos con una SG Junior, y luego más tarde ya llevaría SGs pero fabricadas Para él. para él, de JD, que era un fabricante inglés de esos instrumentos eso, customizados, ¿no? Para todos aquellos que os estéis preguntando cómo es una SG, es la del guitarrista de AC/DC, de Angus Young. ACDC, ¿Vale? Esa es la Young, guitarra sí. clásica. La roja esta que lleva, esa es una SG. con 2 picos, muy agresiva. Mm. Ya te digo, tiene el mástil más fino y más digitable, ¿no? Y eso hace pues que ciertas cosas sean más fáciles de tocar, ¿no? O sean diferentes. ¿Y quién tenía también una SG? Frank Zappa. Frank Zappa. Ya ha salido Frank Zappa. Sí, tenía que salir Frank Zappa. Me extraña que no haya salido Mark Knopfler todavía, pero Ya lo sacarás tú, Joan, para joderme la vida. ya lo sacaré. No, pero Frank Zappa era muy... Le gustaba bastante Black Sabbath, sobre todo porque él decía que era un sonido diferente a lo que él estaba acostumbrado. Y eso lo decía Frank Zappa, ojo. Y de hecho establecieron bastante contacto porque, a su vez, Giselle Butler era bastante fan de Frank Zappa. De hecho, se cuenta la historia, bueno, una vez les invitó a los Black Sabbath a un concierto suyo, Frank Zappa, y dijo, veníamos al concierto, hombre, que toco aquí en vuestra zona. Y dijeron, vale, pues vamos a verte. Y prepararon la canción de Iron Man y la tocaron en directo. No he encontrado una grabación de ello, pero así lo cuenta la gente que asistió a algo tan bonito, que es la banda de Frank Zappa tocando una canción de Black Sabbath. Esta en concreto, Iron Man.
Funeral, que ya el nombre suena así. Yo la entronco un poco con Black Sabbath, con la canción Black Sabbath del primer disco, Sí. ¿no? Porque la estructura es parecida. Mm. También aquí se hace uso extensivo de la disonancia, de la quinta bemol, Mm. que ya hemos hablado, del Diablo sin música. Y es una canción que es chocante, muy doom metal, sin Es verdad. que en ese momento existiera El doom metal. muy de procesión, ¿sabes? Y bueno, un dato que tú apuntas, que tú me has hecho ver, me has apuntado alguna vez cuando hemos hablado, y es que, que tiene la melodía muy, muy, muy parecida a Pictures of a City ¿De King Crimson? Sí. de King Crimson. Sí, de hecho, Sí, y de además, hecho, joder, cuando lo dijiste, os lo voy a poner. De ponla, hecho, ponla. voy a poner la canción de King Crimson para que os deis cuenta de que es así, porque es como que canta mucho. Sí, canta mucho. ¿La copiarían? ¿Tú qué crees? No creo que la copiaran, sinceramente. A veces yo creo que se producen este tipo de milagros en la música y al final son notas que están... Yo siempre lo veo así, es una forma un poco metafísica de verlo, pero yo siempre veo notas que están por el aire, tú las coges y haces música y puede pasar eso, exactamente. Exacto. Reflects in the sky. On you, you're gonna die. Como podéis ver es bastante similar. La canción, bueno, el disco de King Crimson salió un 15 de mayo y el de Black Sabbath salió un 18 de septiembre. Que ni siquiera creo que se enterara mucho de la existencia del disco de King Crimson, pero bueno. Como ha dicho Joan, el trasfondo de la canción, que el propio título lo dice, es apocalíptico. Holocausto nuclear, ¿vale? Para entendernos. Reflects in the sky. Warn you, you're gonna die. Storm coming, you better hide from the atomic tide. Flashes in the sky. Turns houses into sty. Turns people into clay. Radiation minds decay. Robot minds of robot slaves, lead them to atomic rays. Plastic flowers, melting sun, fading moon falls apart. Dying world of radiation, victims of man frustration. Burning glow of obscene fire, like electric funeral fire. Claro, mientras sonaba esta canción estábamos volviendo a recordar otra vez, Joan y yo, que establecer una versión fidedigna de todo lo que sucedió a Black Sabbath durante esta época es a veces complicado porque llevaban tantas drogas encima que no se acuerdan de la mitad. ¿Vale? No solo que la edad hace estragos, sino también el tema de las drogas. No tanto las drogas que consumieron en esta época, sino todo lo que vino después, que le hizo una especie de delete, un format C en el cerebro Sí, no recuperable. de los miembros de la banda. Pero bueno, la siguiente canción precisamente habla de drogas, de nuevo, Heroína en este caso. de heroína, efectivamente, y es Hand of Doom. En este caso, Giselle Butler se basó en su experiencia en algunos conciertos que dieron en bases militares donde había soldados estadounidenses que estaban volviendo de Vietnam y vio como todos, para olvidar el tema de la guerra, se metían heroína.
Entonces, claro, él vio cómo de repente la gente venía destrozada mentalmente, pero además la heroína servía como vía de escape para huir de esa pesadilla, pero al mismo tiempo les estaba destrozando por dentro. De hecho, cuenta, que esto no sé si es del todo cierto, pero se cuenta que se quedó muy, muy aterrado, porque tras un concierto se encontró el suelo donde había estado el público lleno de jeringuillas. No sé si esto es cierto, pero seguramente verían jeringuillas, seguramente. Exacto, que es, seguramente además eso, cuando había desconocimiento de los efectos que tenía esta droga, pues bueno, pues se toma muy alegremente, ¿no? Eso es lo que luego llevaría a los 80 aquí a nuestro país, ¿no? Es una canción que es muy dinámica, muy de cambios, muy de flojo fuerte, además es larga. La segunda más larga del disco, creo, sí. Sí, abundan también en el concepto jam, de jam. Es como una mezcla de canciones, una mezcla Es de una riffs mezcla, de exacto. Ayomi que dijo, venga, vamos a pillar aquí, vamos a hacer un mejunje y... Sí, pero bueno, pero de todas formas es igualmente monolítica, ¿no? También es igualmente fuerte y heavy, y evidentemente está al mismo nivel que el resto de las canciones del disco, ¿no? Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. Take your empty roads. You join the other fools. Turn to something new. Now it's killing you. First it was the bomb. Vietnam, Nepal. Disillusioning. You push the needle in. From life you escape. Reality's like fate. Colors in your mind. Satisfying time. Oh, you know you must be blind to do such things like this. To take the sweet that you don't know. Es que el título de la siguiente. Rat Salad. Rat Salad. Nadie sabe muy bien, se ha preguntado a los 4 miembros de la banda y nadie sabe muy bien de dónde viene este título de Rat Salad, que es ensalada de rata. Pero bueno. Y es el ejemplo que venimos comentando durante todo el programa de las jams. Sí, y de las bandas tocando varias veces al día, o, ¿sabes? Pues los típicos de los Beatles en The Cavern. En Alemania, o cuando tenías las giras en Alemania, sí. Tenías que tocar durante 4 horas ahí diferentes pases, sí, sí. Exacto. Rory Gallagher en las bandas de baile de Irlanda. Claro. Era muy habitual, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, tenían que rellenar de alguna forma muchas veces. ¿Y cómo rellenarlo? Pues con un solo de batería. Eso de batería que le gusta a todo el mundo. Venga, dale. Esos son los Bill. de batería de Ginger Baker de Por 15 ejemplo, minutos. de 15 minutos. O De batería de John- Cream. O de John Bonham, ¿no? También. Sí, pero bueno, hacían algo interesante, que ya lo hacía Cream también, porque el Spoonful, por ejemplo, que es donde... No, es Toad, donde está el solo de batería famoso aquel de Wheels of Fire, es en Toad. Pero hacían algo interesante, que era integrarlo en canciones, porque Deep Purple tenía The Mule, por ejemplo. Led Zeppelin tenía Moby Dick. Efectivamente. Era integrar solos de batería con algún riff así un poco simplote, pero para dar un poco de cohesión, para que no fuese una pista solo de batería, que quedaba un poco raro, no en directo, sino más en disco, de decir, oye, ¿y esto qué pinta aquí? Pero bueno.
Y llegamos a la última canción, que es Fairies Wear Boots. efectivamente Las hadas llevan botas. Y aquí surgen tres vertientes diferentes, de tres historias de los tres miembros del grupo, de Tony Iommi, de Giselle Butler y de Ozzy Osbourne. Cada uno pues cuenta su propia película. Cuentas según lo que se había metido en ese momento. Vamos a ir con la versión de Giselle Butler. Él cuenta que la música está inspirada por un encuentro con unos skinheads. Que no eran nazis. Que no eran nazis, efectivamente, porque el movimiento skinhead, esto también tiene un programa, el movimiento skinhead. Es un programa un poco desagradable de hacer, pero... Es interesante porque además en Inglaterra surgen al calor de la música jamaicana y de la Claro, del inmigración. reggae y del ska. ska, efectivamente. Es que esto va a sorprender a más de uno, pero entre los primeros skinheads había jamaicanos. Efectivamente, había gente de color y no eran fascistas, era un movimiento más bien obrero. Eran violentos, eso sí, pero estaban como muy cerca del pueblo, como muy defender al pueblo, muy todo por el pueblo, etcétera, etcétera, y muy vinculados al tema del fútbol. Sí, pero eso es como todo, es como la esvástica adoptada por el Tercer Reich, ¿no? En el caso de la estética skinhead se adoptó por gente de otras tendencias, ¿no? Y con los skinheads pues pasa algo parecido. Pero bueno, eran gente que tenía la hostia fácil, eso sí. Sí, tenía la mano muy suelta. Tenía la mano Sí. muy suelta. ¿Y qué llevan los skinheads? Botas. Botas. Las hadas llevan botas. Entonces, tras un incidente en un concierto de 1970, precisamente me imagino que estarían promocionando el primer disco, el Black Sabbath, pues son atacados por un grupo de skinheads y pues a Tony Iommi le revientan la cara, que era lo que comentábamos antes de Paranoid, que llegó con el ojo hinchado. Yo había leído que había sido Ozzy y Bueno, seguramente a Ozzy le cayó alguna... Seguramente, ¿no? Porque, Sí. porque además eso, digamos que es el que más me cuadra que se metieran tan ganas, ¿no? Sí, porque el Ozzy de la época era para verlo, ¿eh? Sí, era un vaquilla. Vaquilla Efectivamente. de Birmingham. Luego está la versión de Tony Iommi, que Butler y Ozzy pues habían estado fumando cannabis y empezaron a ver hadas con botas en un Que Tony parque. decía que bueno, que era un viaje, básicamente un viaje de fumar hierba. Todas las letras las hacía Giselle Butler, al menos el 98% de las canciones, pero en este caso, Fairies Wear Boots, el autor de la letra es Ozzy Osbourne. Ah, es Sorprendentemente. lo único pues por eso yo pensaba que era el que le habían dado la paliza, ¿sabes? Claro. No, yo tenía Pero es que- tenía ahí entendido, y eso es lo que nos decíamos, ¿no? Me cuadraba más que se hubiera metido en una tangana, ¿no? Pero él mismo su versión, ¿no? Sergio dice Es que claro, oye Ozzy, ¿y tú que has escrito la letra de la canción? ¿De qué va la canción esta de Las alas tienen botas? Y entonces él contesta con toda la pachorra del mundo: no sé de qué va la canción, no me acuerdo, pero a mí me dijeron, escribe la letra y yo la escribí. Sí, pero este es uno de mis himnos, de este disco. Muy grande. Y además tiene una intro, tiene una intro que es bastante larga, muy rollo jam, llamada Sí. Jack the Stripper Sí. o Jack the Ripper, Sergio. Es Jack the Stripper. Yo pensaba que era de Ripper, tío, pensaba que lo había... Es Jack the Stripper. Y creo que es Jack the Stripper, creo que sí, que además es parte de la broma. Y además hay un uso del delay que es también muy típico de Tony Iommi, ¿sabes? Y Sí. esa forma de que hace que rebote el sonido de un altavoz al otro, de un canal al otro, es muy marca de la casa.
dancing with the dwarf. Right now. Yeah, fairies wear boots and you gotta believe me. Yeah, I saw it, I tell you no lie. Yeah, fairies wear boots and you gotta believe me. I saw it with my own two eyes. Por supuesto, toda esta imaginería pseudo-satánica y acabó pasándole factura a Black Sabbath, no solo porque tuvo mucho éxito gracias a ella, que eso es así, sino porque se acabó vinculando a acontecimientos que siempre han perseguido un poco al rock y al Sí. metal. En este caso fue el suicidio de una enfermera que encontraron muerta con un disco de Paranoid, el disco Paranoid, al lado. Y dijeron... Esto ha sido por culpa de los Black Sabbath. Claro, Ahí. se ha suicidado con el disco de Paranoid al lado, seguro que algo tiene ese disco que hace que la gente se suicide. Claro, estas movidas en los late 60s estaban muy al día. Porque bueno, ya sabes que como todo lo que tiene influencia en la juventud, esto es como los videojuegos, ¿no? Que han dicho muchas veces pues, que son perniciosos para la mente de los jóvenes y tal, y que inducen. Pues esto es algo parecido, ¿no? Y se utilizaban mucho en esta época. No sé si te acordarás de lo que se ha hablado de escuchar el Let It Be al revés, que ya me dirás tú. Ya me dirás tú. ¿Sabes lo que decía? ¿Sabes lo que decía Bill Hicks, que era un cómico del que ya he hablado alguna vez en El Descampado? Decía, vamos a ver, satánico no es el mensaje que te diga un disco si le das la vuelta. Satánico es que le des a un disco la vuelta. Eso es lo verdaderamente ¿Qué satánico. coño te ¿vale? pasa en la cabeza para que le des la Claro, vuelta a un ¿qué disco? tienes dentro para ponerte a darle la vuelta a un disco Pero- y empezar a decir, ay, ha dicho que me mate? Pues ¿Qué? claro, ¿Ha claro. dicho Claro, que me claro, pero mate? eso. Y también pasó con Stairway to Heaven, ¿no? Sí. Pero tú imagínate, a ver, yo creo que es más fruto de la casualidad y de que Black Sabbath, pues eso, con este disco se hicieron mega famosos. Y pues mira, daría la casualidad de que esa enfermera, pues le gustaría Black Sabbath y lo estuviera escuchando y se suicidó, pues por lo que fuera. Pero no creo que no creo que la música tuviera nada que ver, ¿no? Tú ten en cuenta eso, que Black Sabbath eran súper famosos. O sea, lo petaron con este disco. Tú imagínate, o sea, salían hasta en la tele, en el Top of the Pops. Sí, es verdad. Que ahí es donde salía pues Cliff Richard, por ejemplo, o Engelbert Sí. Humperdinck, que era un cantante como algo así como un cantante melódico, ¿sabes? Pero que eso es Black Sabbath y salían pues eso, al lado de Black Sabbath, unos melenudos tocando riffs monolíticos, ¿no? Sí. Claro, pues tanta exposición pues les hacía que ese disco estuviera en muchas casas, ¿no? Es un poco parecido también a lo que pasó con los Judas Priest. Lo que pasa es que en el caso de Judas Priest fueron más allá y los acusaron directamente de inducir al suicidio. Es que la historia de los Judas Priest... A ver, Da para otro especial. Sí, sí. incluso con Ozzy Osbourne, Sí, hombre, Suicide Solution. efectivamente, que decían que si lo escuchabas al revés, la canción te decía Get the gun, shoot. O sea, ¿qué tipo de enfermedad mental tienes que tener para ponerte a darle la vuelta a un disco y escuchar Get the gun, shoot? Volviendo otra vez a Bill Hicks hacía mucha coña con esto porque decía, vamos a ver, ¿qué tipo de banda que está en pleno éxito quiere que sus fans se maten. suiciden? Se suicide. Nadie. Entonces decía Bill Hicks la coña en plan porque ponía acento inglés además, me imagino, no sé si en referencia a Judas Priest, que es el siguiente caso que vamos a comentar, pero empezaban Miguel, no sé qué, joder, estoy aquí. Tengo toda la droga que quiero, todas las tías que quiero, puedo beber el alcohol que quiero, tengo 3 casas. Bah, tío, estoy cansado de esta mierda. y de repente estaba el tío así como tiro y decía, Pero, ¿y si...? Sí, sí. es eso, totalmente absurdo, tío. Es como Pues, lo de... Dime. Es la psicosis y el buscar un chivo expiatorio. ¿no? Ese es caso, el tema. El heavy metal venía al pelo, ¿no? Porque, pues eso, pues Joder, lo de Judas Priest. exacto, trataba temas tabús, ¿no? Y Judas Priest, precisamente, ¿no? Que era una banda con una estética súper agresiva, ¿no? Pero que al fin y al cabo una estética súper agresiva que no era más que eso, que era estética, ni más ni menos. No iba más de allí. Iron Maiden también tuvieron alguna movida parecida. Slayer también, 2 veces. Slayer también tuvieron alguna movida parecida. Quiero decir, siempre se ha intentado buscar un chivo expiatorio a lo que no se puede atribuir más que a, pues eso, a la demencia, a la locura humana, a lo que sea, ¿no? O Marilyn Manson con lo de Columbine, ¿eh? Exacto. O lo de Pues se Columbine. le acusó directamente a Marilyn Manson, ¿eh? Sí, o incluso cuando Black Sabbath quiso ir de gira
para promocionar Paranoid, estaba muy reciente los asesinatos de Sharon Tate, de la familia Manson, ¿no? sí. Y cuentan por ahí que tuvieron que aplazar un poco la gira porque tenían miedo las autoridades de que atrajeran más caos y más demencia, ¿no? Y realmente, pues eso, Charles Manson, ¿no? La demencia inducida por un disco de los Beatles. Pues, ¿qué te diga? Yo creo que no. Ya, Helter Skelter y Sexy Sadie. Sí. Helter y Sexy Sadie, pues no. Seguramente le gustarían los Beatles. Era un músico de cierto talento, Charles Manson. Si alguien tiene tiempo algún día, si queréis bucear un poco, da mal rayito, ¿eh? Si lo escuchas y todo. Pero es un músico, pues tenía cierta gracia para escribir canciones y todo, ¿no? Incluso hay una canción de los años 30, llamada Gloomy Sunday, Es verdad. que también decían que inducía al suicidio, ¿no? Y eso es absurdo, ¿no? Es más la historia que rodea la canción en sí. A veces ese tipo de cosas suceden por no haber tenido la educación necesaria, por no haber tenido unas condiciones de vida justas, y entonces, en vez de ir a la raíz del problema, que es lo que deberían haber hecho, por ejemplo, los padres de estos chavales, o directamente los que intentaron encalomar a Slayer, porque lo de Slayer ya sí que es la hostia, porque directamente un grupo de chavales violaron a una chica, la mataron, la despedazaron y dijeron, la culpa la tiene Slayer. No, tío, o sea, no es eso, o sea, tienes que ir más a la raíz. Exacto. O sea, no puedes echar a la música ni a la televisión tampoco la culpa de eso. No, el detonante puede ser cualquier cosa. Y Claro. no necesariamente... O lo de Richard Ramírez. Pues qué más da que escucha CDC o que le gusta CDC. O que le guste CC, o que le guste... Pues puede ser... seguro que hay cualquier asesino en serie que le guste... Yo qué sé, ¿sabes? Que le guste el Puma. o el Puma, o... ¿sabes? O Julio Iglesias. Y no por eso Julio Iglesias induce al suicidio. Claro. Puede inducir a la locura, pero... o al hastío, Sí. pero desde luego no a actitudes violentas. Eso viene de serie con la persona, no lo desencadenan agentes externos, desde luego. Bueno, a pesar de esto, yo creo que incluso le vino bien un poco de publicidad supuesto. al disco y exitazo Sí. total. Paranoid. Hemos estado hablando de este disco, de Paranoid, que si algo ha quedado claro es que a veces las apariencias engañan, y a pesar de ese halo satánico que siempre ha envuelto a... Místico. Sí, satánico místico que ha envuelto siempre a Black Sabbath durante todos los años, porque no solo en esta época, sino en general, con Tony Iommi llevando crucifijos enormes. Las cruces de Black Sabbath, ¿sabías que se las hizo una especie de mago y era un amuleto, un fetiche que llevaban ellos, que siempre lo llevaban, ¿no? En sí. Pero fíjate que no son cruces invertidas. No, sino son cruces en plan, son cruces normales. Y hemos estado este rato con Joan, al que le agradezco como siempre que haya... Un placer, como siempre. Ya sabes que a mí todo lo que es hablar de música y en particular de metal, yo me vengo arriba, a mí me encanta. Eres más heavy que el viento, has tenido melena. He tenido melena, he tenido muñequera de pinchos, he tenido cruzada de cuero, he tenido elásticos. Tengo el pack completo. Tengo muchos discos de Iron Maiden. Y, por qué no decirlo, hasta te has pintado la cara para Efectivamente. tocar black metal. Pero eso lo dejamos para otro rato. Gracias, Joan, por este rato. La verdad es que ha sido bastante agradable y hemos sacado aquí del baúl un montón de historias sobre Black Sabbath. Encantado, un placer como siempre. Nos vemos en el siguiente programa, que no sé de qué será, sinceramente, pero algo haremos. O puede que no sea de música, aunque bueno, yo creo que es lo que más te gusta. Me da la sensación. Muy bien. Gracias a todos por escucharnos, gracias, Joan, y nos abrazo. vemos en el siguiente programa. Gracias, hasta la próxima. Toma falsas. Y en el caso de Ciosmo, pues se rodeó de muy buenos músicos. Luego ha Sí. tenido más. Ha tenido a Jake Lee, que también es fantástico. Sí, Zakk Wylde también. Mike Bordin. Es que... No, Mike Bordin no. Bob Daisley, Randy Castillo, que decir, ha pasado por la banda gente muy buena. A mí me gusta Mike Bordin, tío. No lo hacía tan mal. Gente muy buena. A mí no me gusta Mike Bordin, lo siento. ¿no? Pues el Life at the Budokan está guapo, tío. Sí, buenísimo cómo se va de tiempo el tío. Después de llevar Si te tocando toda la vida. abstraes de eso, y está Robert Trujillo, tío, el de Metallica que Sí, hace ahí el el mono. pobre Robert Trujillo tiene que estar sufriendo. Dijo, yo creo que ya se preparó para Metallica. Dijo, vale, ya toca con Mike Bordin, Ahora, que no toca bien. dame a Lars Ahora Ulrich. ya puedo tocar con Lars Ulrich, que toca peor que Mike Bordin. Ay, Lars Ulrich, cómo te has echado a perder. ¿Cómo te has tío. hecho a perder? Sí, sí. En aquellos primeros discos que te sentabas y decías, ¿cómo puedo hacer este ritmo? Y Y lo intentabas sacaba. hacer cosas creativas. Y sí, ahora hacer coge cosas chulas. hasta las maquetas al revés. Madre mía, de verdad. Madre de lo mía. que has quedado. Qué forma, para lo que hemos quedado, sí, sí. Pero estamos hablando de la Birmingham de hace, pues, 70 años. O sea que, bueno, pues, no es la de ahora, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Nos ensayamos esta vez. Esto es como cuando nos ensayamos con Mark Knopfler. Realmente no es nada personal.
O sea, eso lo hacemos por the sake of humor. No, en mi caso no es por sí que a mí detesto a Mark Knopfler, pero bueno, es otra En historia. mi caso no es. Sí. Yo te dejo los huecos, no te preocupes, sí, esto es... Pero tú no te preocupes que yo siempre te dejo los huecos para que metas la cosa. Que... Ha sonado fatal. Venga, Ha sonado ha sonado fatal. fatal. Ha sonado fatal, Sergio. Venga, dale. Abajo, hombre. Ahora me vuelvo a tener que me sorprende que se lo la. ¡Ale! ¡Ya podéis ir a dormir!